Abelardo de la Torre es empresario. Esta mañana platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Damos contexto. El empresario Abelardo de la Torre acusó públicamente de extorsión y secuestro a Jesús Alí de la Torre. Lo hizo el 21 de diciembre del 2023 ante los micrófonos de Telereportaje. De acuerdo a la versión de Abelardo, Alí le pidió que lo apoyara con dinero para su aspiración para ser candidato a la alcaldía de Centro, pero al negarse a hacerlo a través de la venta de un departamento, lo mandó a detener por el presunto delito de homicidio calificado de un hecho de 2017 en Reynosa. En julio del 2023 es detenido en el Estado de México y es enviado a Reynosa, Tamaulipas, pero es dejado en libertad por no haber elementos. El 6 de septiembre denunció penalmente a Chucho Alí y a su empleado Gustavo Germán Vidal Vázquez. Abelardo de la Torre rechazó ser prestanombres de Alí. Todo esto lo ventilamos en la entrevista en Telereportaje aquí en su momento. El 22 de diciembre del 2023, Chucho Alí respondió ante los micrófonos de Telereportaje que todo se trataba de una guerra sucia en su contra, tras revelar su aspiración a la presidencia municipal de Centro. Aseguró que interpondría una demanda contra Abelardo de la Torre por difamación de honor. El 19 de diciembre de 2023 preguntaron en la mañanera al entonces presidente López Obrador sobre este tema y el tabasqueño se comprometió a investigar las acusaciones contra Chucho Alí, pero no se supo nada más al respecto. Hoy de nuevo Abelardo de la Torre está en Telereportaje que quiere hacer algunas puntualizaciones. Abelardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Emanuel. Buenos días a tu auditorio. Nuevamente, muchas gracias por abrirme los micrófonos. De lo que está en las denuncias penales que tengo contra Jesús. Bueno, quisiera empezar diciendo que, como bien lo comentas, derivado de las instrucciones en ese momento del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como de las instrucciones de la gobernadora del Estado de México y del fiscal general del Estado de México, después de ese secuestro, extorsión por el que me hicieron firmar unos documentos, un reconocimiento de adeudo a favor de Jesús Alí de la Torre, se liberaron y se iniciaron realmente las investigaciones. Estamos hablando, sí, que ya lleva un tiempo. Es un proceso largo, lamentablemente con mucho desgaste emocional, económico, familiar, pero bueno, gracias a la participación del fiscal general del Estado de México han avanzado mucho las investigaciones. Al día de hoy ya se tienen identificados a los policías judiciales de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de México, es decir, los policías que se dedican a proteger del secuestro, bueno, son los que me secuestraron. Ya se tiene ubicado el lugar donde me tuvieron, donde me extorsionaron, donde me amenazaron a mi familia y a mí, donde me amenazaron que si yo no firmaba el documento iban a hacer otras órdenes de aprehensión en mi contra. Y ya se tiene todo eso en 3 policías judiciales, falta declarar uno. Ya se le citó a Gustavo Germán Vidal Vázquez, sin embargo no ha asistido. Aprovecho porque si ve la entrevista, que sepa él que puede presentarse a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México con independencia de que le hagan llegar de nuevo las notificaciones. Pero bueno, al final de cuentas el proceso ha sido largo, va bien. Lo que me han comentado tanto mis abogados como la propia Fiscalía, que se tiene que tener todo el sustento jurídico muy bien armado, ¿verdad?, para que se siga el procedimiento y se llegue a las consecuencias jurídicas que deben de ser por el delito que yo acusé a Jesús Alí de la Torre y a Gustavo Germán Vidal Vázquez, junto con otros policías judiciales que son los que operaron este secuestro. Pero adicional a esta situación, hay otro punto muy importante, ¿no?, de otra denuncia penal que se presentó esta semana contra Jesús Alí de la Torre. Y quiero hacer referencia a lo que tú comentaste del pasado 22 de diciembre del 2023, cuando entrevistaste a Jesús.
En ese momento, Jesús señaló que todo lo que yo estaba diciendo era una serie de falsedades, que era una telenovela, que no había nada cierto, que realmente sí me conocía poco, que pues obviamente no era su departamento, que en sus declaraciones patrimoniales quedaba muy claro que no era su departamento. Realmente esto quiso pasarlo de un conflicto entre particulares, lo quiso pasar a un tema político, aprovechando que estaban las precampañas donde él señalaba que estaba en primer lugar de las encuestas. Él trató de generar un conflicto interno o una grilla interna en su actual partido, señalando de que esto había un monstruo de 1000 cabezas, que estos eran unos títeres, que yo era un títere, perdón, de este monstruo de 1000 cabezas, de esos intereses de su partido que lo estaban tratando de detener para que no llegara a ser presidente municipal. Bueno, yo quiero aclarar que todo lo que dijo ese día en tu entrevista era mentira, era falso. Te engañó a ti, engañó al pueblo de Tabasco, engañó a sus seguidores, porque él tenía 100% de certeza de que esto era un tema de particulares. Y la prueba de ello es que cuando a mí me detienen en julio, y salgo libre, en el mes de agosto, él cumple sus amenazas. A mí cuando me entrevistaste yo no tenía conocimiento de eso en ese momento, pero él en el mes de agosto levanta una denuncia penal nuevamente en el Estado de México con sus amigos de ahí, una denuncia donde fabrican el delito de extorsión en mi contra. Y ahí sí, ante el Ministerio Público, ante la autoridad, ya no utilizó a terceras personas, ya no utilizó a un Gustavo, ya no utilizó a policías, sino él directamente declaró que me conocía de tiempo atrás, declaró que ese departamento se lo había quitado yo a él, declaró también que yo le había hablado, que él estaba en una reunión de trabajo y que yo le desconocido teléfono que era yo, y que lo había amenazado y que le había dicho que si seguía yo intentando quitarle el departamento, lo iba a matar. Esa fue su denuncia. ¿Cuál era su objetivo de hacerlo ante el Ministerio Público del Estado de México con la persona que él tenía relación? Pues dos cosas. Primera, cumplir sus amenazas de que habían otras órdenes de aprehensión en contra mía y de esta manera detenerme y ejercer presión contra mí. Y la segunda es giraron oficios ante diferentes autoridades, incluyendo el Registro Público de la Propiedad, Relaciones Exteriores, la Embajada de Estados Unidos, con el fin de obtener información personal mía y de esta manera poder llenar el documento que me obligaron a firmar cuando me detuvieron de manera ilegal. Entonces, esto presenta la denuncia. ¿Qué sucede cuando, gracias a la intervención del fiscal general del Estado de México, se procede legalmente, me notifican de esta denuncia, ¿no? Y yo lo que hago es demostrar, ¿no? ¿Qué pasó? Pues demuestro con escrituras la propiedad del departamento, demuestro la forma como pago el departamento de manera legal, demuestro también que ese departamento, claro que lo conocía Jesús Salí, porque se lo había rentado en 2 ocasiones, presento los 2 contratos de arrendamiento, uno firmado por Jesús, el otro firmado por su esposa, siendo fiador Jesús, presento las transferencias electrónicas de su esposa donde me paga la renta y presento las facturas donde yo le facturo a la esposa por el pago del arrendamiento. Es más, yo solicité que fuera a declarar la esposa de Jesús con la idea de que dijera, sí, yo lo renté, de que dijera la verdad. Nunca fue la esposa a declarar. Del mismo modo se le citó a Jesús, se le citó en varias ocasiones. Hasta el mes de julio del 2024, cuando va ante el Ministerio Público y se le enseñan todas las pruebas que yo presenté para desvirtuar sus dichos, para decir estás mintiendo, y no solo eso, una todavía que es inverosímil. Él declara que cuando yo le hablo de un número desconocido y del número, ese número lo investiga la Fiscalía, y ese número es el mismo número de Jesús Salí. Quiere decir que Jesús Salí, de su número telefónico, se supone que yo le llamé. Y es un número telefónico que tiene mucho tiempo atrás, ¿no? La Fiscalía identificó que su número es el número que pone en Facebook. Obviamente, cuando Jesús se da cuenta
de todas estas mentiras que ya cayeron, que yo lo demostré, él se compromete, lo citan nuevamente para el mes de agosto del 2024. Bueno, quiero decirte que ya van pasando casi 7 meses y nunca se presentó a declarar. Lo único que dijo es, cuando se dio cuenta de todas las mentiras, dijo, lo voy a revisar con mi abogado, voy a presentar más pruebas, ahorita no puedo dejar mi teléfono celular para que verifiquen, pero lo traigo en la primera oportunidad, tal cual. Todo esto es que viene en el expediente de la carpeta de investigación. Quiero decir que no se presentó, hasta el día de hoy no se ha presentado. Claro, en el mes de diciembre pasado se cerró ya la carpeta de investigación, y en esa carpeta de investigación se dice, obviamente, se acredita pues que yo soy el propietario del departamento, se acredita que no le debo ni un peso a Jesús, se acredita que Jesús falseó sus declaraciones, que no presentó pruebas, ¿no? Al final de cuentas, que inventó ese delito de extorsión en contra mía. Entonces, ¿qué sucede? Que derivado de eso, yo esta semana he presentado una denuncia contra Jesús por falsedad de declaraciones y fraude procesal, que a lo mejor las palabras no dicen mucho, pero lo que representa eso, lo que yo estoy diciendo es, señores, esta es la segunda vez que Jesús me prepara, me fabrica un delito. La primera vez fue a través de Gustavo Germán Vidal, y está directamente él. Aquí está acreditado cómo este señor me inventó el tema de extorsión para tratar de quitarme ese departamento, ¿no? Y bueno, y lo más importante de todo esto es que no quiero que se preste de nuevo a desviaciones, en el sentido de que esto es un tema político. En su momento lo quiso manejar así, quiso desviar las particulares para pasar un tema tratando, porque se supone que él iba en primer lugar en las campañas, no tiene nada que ver. Él lo sabía y él enfrente en tu auditorio mintió. Revisen ustedes la entrevista y se van a dar cuenta que desconoció, lo quiso hacer político, cuando él sabía 3 meses antes que ya había presentado una denuncia en contra mía nuevamente, aprovechando que tenía sus amistades. Esa es la realidad, ¿no? Y quiero reiterártelo, que si en su momento tú tienes y lo consideras adecuado, quieres tú entrevistar a Jesús, con gusto estoy yo contigo para que sea una entrevista de 3, para que no haya ni dimes ni diretes, ¿no? No te ofrezco que yo vaya personalmente, porque francamente, como lo había comentado en su momento, estoy viviendo fuera del país junto con mi familia por el temor a represalias, tanto de Jesús Alí, que están involucrados en este tema, pero a través de internet, con muchísimo gusto, doy la cara cuando tú me lo indiques. Abelardo, vamos a ir a la pausa, regresamos con más. ¿Por qué esta aclaración tanto tiempo después de que se hizo la denuncia? Pasó largo tiempo para hacer estas precisiones. Abelardo de la Torre, regresamos contigo. Pues mira, la razón es que lamentablemente los procesos judiciales, las investigaciones son muy largas. O sea, la denuncia yo la presenté, la de secuestro, abuso de autoridad, la presenté en septiembre del 2023 y todavía seguimos con las investigaciones, con paso sólido, pero seguimos las investigaciones. Por lo tanto, los tiempos son muy lentos. Ahora, esta denuncia que estoy presentando sobre las mentiras que dijo durante tu entrevista, donde te mintió a ti, al público, al pueblo de Tabasco, tratando de generar conflicto político en su partido y desvirtuarlo y sacarlo de la controversia particular, ¿por qué lo estoy haciendo el día de hoy? Porque en el mes de diciembre pasado apenas se cerró la carpeta de investigación. Apenas logré cerrarla. ¿Y qué sucede? Que yo la cerré en diciembre y he presentado la denuncia penal el pasado lunes. Por lo tanto, jurídicamente yo no puedo hablar y decir cosas si yo no tengo un sustento jurídico de lo que esté diciendo. En cambio, ahorita, si tú pones a Jesús enfrente y él llega y él autoriza también que la carpeta de investigación se muestre, en este momento enseñamos la carpeta de investigación y se muestra también lo que dijo la autoridad ministerial. No tengo ningún problema, porque ya están los hechos demostrados, ya tengo yo la denuncia penal, de todo lo que yo te estoy diciendo ya lo denuncié. Entonces, jurídicamente se tienen que seguir ciertos tiempos para que yo tenga
no sé la palabra correcta jurídica, pero tenga el derecho de poder hablar ante el público y decir lo que está sucediendo. Esa es la realidad, Emanuel. Abelardo, mucha gente no entiende esta situación, o sea, de la nada se le ocurre, según lo que tú nos has dicho, a Chucho Alí quitarte un departamento. Pues es que esto no hace sentido, no hace lógica. En su momento nos decías que tenían una relación estrecha, incluso familiar, que salían, que viajaban, etcétera. Pero bueno, de la nada, quiero tu departamento, dámelo, no te lo doy, te demando. Es como que no hace sentido, no cuadra, salvo que hubieran otros motivos de fondo. En su momento te pregunté, y también se lo pregunté a él, si eras prestanombre de Jesús. Por supuesto dijiste que no. ¿Te beneficiaste durante la administración de Chucho Alí en la alcaldía de Centro con contratos que hagan sentir a Chucho que ese departamento le pertenece, Abelardo? A ver, en relación a tu pregunta, número uno, no es de la nada. O sea, no es de que de repente salió y de repente quiso quitarme el departamento. Como lo mencioné en la entrevista del 21 de diciembre, no, esto tiene un origen. No, yo tuve una relación muy buena con él. Durante todos sus intentos donde él estuvo tratando de participar, de ser fue candidato al gobierno del estado y luego lo volvió a intentar. Yo, en el marco de mis oportunidades, claro que lo apoyé. Yo era su amigo, claro que lo apoyé, ¿no? Todo esto se derivó porque él iba a ser precandidato y él necesitaba recursos. Y él me empezó a pedir apoyo para que yo le diera dinero para su precampaña. Coyunturalmente, en ese momento, sí, sigo todavía en el tema de mis revisiones del cáncer de colon, pero se me detectó cáncer de colon. Se me operó y en ese momento le dije, yo no puedo apoyarte, no me interesa participar en esto. Y yo creo que entre la presión que él tenía de obtener dinero para su precampaña, en la propia situación que yo tenía, médica, obviamente que conocía el departamento, pues se lo había rentado, sabía que tenía recursos, él me pidió que lo vendiera y él me pidió o que lo hipotecara y que con esos recursos él podía que yo los metiera a su campaña y que luego él me iba a devolver el dinero. Le dije, claro que no. Entonces sí tiene un origen esto, no fue de la noche a la mañana, y obviamente yo al negarme, en ese momento es cuando él me empezó a amenazar, y hasta que cumplió su cometido a través de Gustavo. Esa es la historia de donde viene. Claro, oye, es irreal, es irracional, claro que es irracional. A mí no me cabe en la cabeza que haya sucedido eso. Y al que yo se lo platico, o sea, no le puede caber en la cabeza. A mi familia no le cabe en la cabeza lo que sucedió. Sí. Estoy completamente de acuerdo contigo, y con el grupo de personas que digan eso, yo me pongo en la lista. Yo pienso igual. Sobre la segunda pregunta, si yo me beneficié sobre el tema de cuando Chucho Alí participó en su campaña o estuvo en los puestos de gobierno, no me beneficié de nada. Pueden ustedes revisar toda la documentación, toda la serie de contratos, todo lo que tengan jurídicamente de compras, de ventas, de concesiones, de lo que haya hecho Jesús durante no solo su administración, sino de ahí para adelante, todo lo que quieran ponerle. Todos hemos mencionado, porque él lo mencionó y yo también, que nos conocemos desde aproximadamente el 2010. Que lo chequen, 2010 para acá, no van a encontrar absolutamente nada que tenga que ver yo con él. Nada, no hay ningún tema comercial, no hubo nada. Entonces, sí lo quiero dejar muy claro, ¿no? No hay nada. No, al final, yo creo que él lo que vio fue una debilidad en mí, porque sí, realmente en ese momento estaba muy mal, porque me acababan de detectar mi cáncer de colon. A mí lo que me dicen es que lo que el señor estaba esperando es que con esta firma del documento, pues yo me paso en la cárcel en Reynosa o me muero, y como les decía, y a mi viuda le ejecutan el documento. Por eso es que estoy aquí. Yo estoy protegiendo mis intereses. No hay ninguna deuda con él ni nada. Y lo vuelvo a reiterar. En esta última carpeta de investigación quedó muy claro, porque existen documentos en donde se aclara que ni yo le debo ni un peso, ni él me debe ni un peso, ¿no? Entonces, ¿alguna vez, Abelardo, trabajaste con Chucho Alí? ¿Fuiste colaborador de él?
nunca, la palabra es nunca, pueden checar en cualquier documento, cualquier. Yo siempre me he manejado en el ámbito privado, siempre. No hay antecedentes de que yo haya podido estar trabajando con él, ni mucho menos. Sí, había una relación de amistad, sí, como lo mencioné yo en su momento, claro que sí, había una relación fraterna, que quiero aclararlo, que él dijo que no, no me voy a meter esos temas personales porque al final no tiene nada que ver con el tema jurídico, pero lo vuelvo a reiterar en este momento, sí tenía una relación fraterna. Y si él autoriza, porque creo que sería una falta de respeto que yo lo dijera, pero creo, si él autoriza, si nos pones a los tres y él autoriza que yo hable sobre los temas personales, con muchísimo gusto lo hago, porque no tengo nada que esconder. Sí creo que es una falta de respeto que yo lo comente por el hijo principalmente, ¿no? Con el que yo tuve la mayor relación, el hijo mayor, pero si él lo autoriza o si él dice enfrente que no es, con muchísimo gusto lo hago. Ahora, ¿has vuelto a hablar con Chucho Alí después de todo este tiempo, durante todo este proceso, o que haya querido buscar algún acercamiento para tratar de resolver esta situación, Abelardo? No, ninguna. No ha habido ningún acercamiento. ¿No? Yo, como te decía, yo no estoy en México, se lleva aquí mi asunto, obviamente mis abogados están revisando este tema, no ha habido ningún acercamiento, ¿no? Lo único que yo he hecho es, como se ha dicho, que él qué puede decir con estas denuncias que está presentando, pues yo las estoy aclarando, ¿qué puede decir? ¿No? Ahora, en cuanto al tema de donde te encuentras actualmente, ¿es por el asunto de salud que te estás tratando o es porque no ves condiciones para estar en México? A ver, no, lamentablemente es porque no veo condiciones. Esa es la realidad. Tengo miedo. Es más, como yo lo comenté en su momento, en el momento en que me secuestran, en ese momento mi familia y yo nos vamos del país. Yo tengo que estar yendo y viniendo, obviamente por tema de trabajo, por tema de salud, porque salud lo estoy viendo aquí en México, aquí están mis oncólogos, ¿no? Pero mi familia no puede venir. Mi familia está haciendo otra vida en otro país. ¿Por qué? Pues porque imagínate que quien está operando esto, porque eso sí hay certeza ya al día de hoy, los que me secuestraron, ¿sí?, son policías de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de México. O sea, el área especializada al combate antisecuestro, esos son los que me detuvieron. Entonces, claro, sí, a mí sí me han avisado, mi abogado ha recibido amenazas, porque él es el que está diariamente llevando mi asunto, ¿no? Y claro que me han recomendado, pues, de que no esté yo en el país. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, pues, me puede suceder algo. Si ya Jesús cumplió la amenaza de que si yo no le entregaba el departamento me iban a poner otras denuncias, pues ya presentó la segunda. Claro que tengo miedo, pero la verdad es que no puedo hacer, no me puedo corriendo. Lo que tengo que hacer es enfrentarlo. O sea, yo creo que cualquier ciudadano que nos esté escuchando y que esté en una situación similar sabe que no le queda otra más que enfrentarlo, proteger a su familia, que es lo que yo hice, sacarla del país para que no haya alguna manera de presionarme, ¿no? Y enfrentarlo. Ruego en Dios que no me pase nada, y ruego en Dios que por fin se pueda detener a los culpables en este tema, ¿no? Bien, entonces entiendo, Abelardo, que llegará esto hasta donde tenga que llegar. Esto es, tú para adelante, no hay posibilidad de arreglo con Chucho Alí a estas alturas. Claro, es que no es un tema de arreglos. Yo lo único que estoy pidiendo es que se aplique la ley. Lo que él me hizo, que se aplique la ley. Es lo único, no es un tema de negociación, ¿no? Es un tema de que si el señor me secuestró, si Gustavo Germán cometió un delito, si hizo falsedad de declaraciones, si me trató de involucrar en un nuevo delito, que se proceda conforme a la ley. Nada más es lo que estoy pidiendo. No es ni tema ni de revancha ni de venganza. Lo único que es, tengo que dejar las cosas bien claras, porque si yo no hago esto, eso sí lo tengo muy claro, pasado mañana, así como me inventaron ya que maté a una persona en Reynosa, así como me inventaron lo de la extorsión ahorita con Jesús, que lo inventó, pasado mañana pueden inventar una violación, o pasado mañana pueden inventar que asalté un avión, o pueden inventar mil cosas, ¿no? Entonces, mientras yo esté aquí dando la cara, enfrentando la situación, sé que corro un riesgo mi vida, lo sé y lo acepto, pero a cambio de eso estoy buscando pues limpiar mi nombre y parar a Jesús.
Ahora, Abelardo, importante, ¿te han comentado los abogados los alcances de esta denuncia que has presentado? Esto es, ¿cuáles serían las sanciones a Chucho Alí? ¿Cárcel? Sí, claro. Eso, a ver, no te puedo decir, te mentiría si te digo son 5, 10 años, 15, no tengo la idea, ¿no? Pero al final de cuentas, claro, es un delito penal. Lo que él hizo es un delito penal. Y por eso hice un poco la mención durante la entrevista de que la palabra de fraude procesal y falsedad de declaraciones suena muy tibia, como que no fuera algo grave. Pero en la realidad, lo que viene diciendo en esa denuncia es que el señor otra vez me volvió a inventar un delito con el fin de quedarse con una propiedad mía, con el fin de meterme a la cárcel y poder obtener y firmar documentos para obtener un beneficio económico. Las consecuencias, las que sean las jurídicas. En resumen, ¿tú quieres ver a Chucho Alí en la cárcel? En resumen, yo quiero que se haga justicia. En resumen, quiero que lo que él hizo pague las consecuencias jurídicas. Eso es lo que estoy buscando. Nada más, ¿no? Es un tema de controversias. Aquí no hay ningún fin más que un conflicto entre particulares y no tiene nada que ver ni intereses políticos, ni tema de venganzas, ni mucho menos. Esto es un conflicto entre particulares para que este señor no lo vaya a desviar y vaya a manifestar de que hay intereses, de que hay gente en su partido que me está manejando para ir en contra de él. No, nada que ver. No puede generar ni grillas, que no genere conflictos. ¿No? Sin embargo, ¿crees tú que estén las condiciones para que se haga justicia, como lo has expresado? Y lo digo por las posiciones que ha ocupado Chucho y la que ocupa actualmente. Hoy Chucho Alí es subsecretario de Gobierno en la administración de Javier May. Está en la Secretaría de Gobierno con José Ramiro López Obrador, que es el titular. Y se ha anunciado ya que será el próximo delegado de la Secretaría de Gobernación en Tabasco. ¿Crees que estas posiciones pudieran incidir en este proceso legal que se sigue? Mira, para mí esto es un conflicto entre particulares. Yo no puedo hacer un comentario sobre el tema político, sobre el tema de sus nombramientos. Yo estoy peleando y confiando en la justicia. Perdón, es que no es político, Abelardo. Él finalmente es funcionario y está en una posición de poder. Esto no tiene nada que ver con política, es un tema pues de un puesto, de un encargo que está realizando que le da acceso a muchas cosas. Mira, de manera informal, claro que me da miedo, mucho miedo. ¿Ok? Sí, me da miedo que él pueda utilizar el poder político, ¿sí? Para hacerme daño, para manipular las pruebas, para manipular las cuestiones. Sí, me da mucho miedo, esa es la verdad. Pero por otro lado, también confío plenamente en lo que me ha manifestado el fiscal general del Estado de México, en donde me han dicho que aquí se va a aplicar la ley. Y al día de hoy, aunque lleva un retraso para mí, porque yo quisiera que esto acabara mañana, se está siguiendo lo que la normativa establece en las investigaciones, ¿no? Entonces, pues sí es cierto, como cualquier ser humano me da mucho miedo por los puestos, o es como tú bien lo dices, el puesto de funcionario que tiene ahorita, pero también confío en que hay gente honrada que va a respetar la ley. Y eso es lo que tengo que hacer el ejemplo y pelear, como muchos de nosotros tenemos que pelear, que se respete la ley, porque hay muchos funcionarios, hay muchos políticos, hay un fiscal general del Estado de México que está dispuesto a cumplir la ley, así haya influencias, llamadas, conversaciones que pudiera hacer Jesús Alí abusando del puesto, ¿no? Finalmente, Abelardo, ¿te interesa enterar directamente al jefe de Chucho Alí, al gobernador Javier May, de toda esta situación, enviarle el expediente que tú tienes y hacer pues todo lo que requieras para que tenga la información de lo que ha ocurrido desde que empezaron estos jaloneos con tu detención y todo lo demás, o te mantendrás al margen, no buscarás al gobernador? ¿Qué harás al respecto? Yo estoy a las órdenes de lo que consideren adecuado para que se esclarezca la verdad. Yo estoy a las órdenes. Lo que se considera,
Si el señor gobernador necesita conocer o desea conocer el expediente, con muchísimo gusto lo hago. Yo no tengo nada que ocultar. Si pasado mañana me dice que esté en su oficina a las 9 de la mañana, estaré a las 9 de la mañana en su oficina. Lo que él me indique, eso hago. Yo no tengo nada que ocultar. Y reitero, puedo estar Jesús, la persona que se considera adecuada, y yo. Y podemos también, si lo consideran adecuado, ir directamente a la Fiscalía del Estado de México para que vean el expediente, ¿no? O sea, independientemente que yo lleve copias. Así que yo estoy con toda la disposición para estar con el señor gobernador, estoy con toda la disposición para que todas las veces que tú me llames y me desees preguntar lo que tú consideres adecuado y en el marco de la ley lo pueda expresar, con muchísimo gusto lo hago, ¿no? Es más, te lo voy a comentar así. Una de las razones de las poder estar hablando contigo es para mi seguridad. Mientras esto sea público, va a ser más difícil que unos policías judiciales, va a ser más difícil que un Jesús Alí, utilizando el poder, puedan hacerme daño a mí o a mi familia, porque inmediatamente van a saber que viene siendo por instrucciones de esos policías o de Jesús Alí. Abelardo de la Torre, agradezco mucho estos minutos, estaremos muy pendientes y dando seguimiento a este tema. Gracias. Te agradezco muchísimo, hasta luego. Es el empresario Abelardo de la Torre con este tema que, bueno, pues se retoma después de tanto tiempo. Ya explicaba el propio empresario por qué él en su momento acusó de extorsión y secuestro a Chucho Alí, y bueno, pues lo que ha pasado a continuación nos ha narrado al respecto y pues cómo van las cosas en este caso.